Hola, bienvenidos a su curso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas. En esta ocasión vamos a acercarnos al lupus eritematoso sistémico desde la terapéutica, el tratamiento. Ya tuvimos un módulo previo en el que hablamos acerca del diagnóstico, la clasificación de ese tipo de pacientes, pero ahora vamos a ir a la parte del tratamiento. Soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico, y es un gusto para mí poder estar acá compartiendo con ustedes este espacio académico dentro de nuestra aplicación REUMAP, la aplicación número uno en reumatología a nivel mundial, y ahora con esta sección de REUMAP Educación, llevando un mensaje educativo en el cual revisamos en forma profunda temas específicos que son de interés, en este caso para la comunidad médica en general. Y con el curso de ITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, nos estamos acercando en este caso al lupus eritematoso sistémico, específicamente al tratamiento. Debemos recordar que el tratamiento de lupus debe ir enfocado a los órganos o tejidos que estén comprometidos en este momento, de acuerdo a la evolución en la historia natural de la enfermedad, porque es muy cambiante en el tiempo y como lo vimos en el módulo de la parte de cuadro clínico y diagnóstico, es una enfermedad muy heterogénea y que puede causar diversos tipos de compromiso en diferentes momentos del tiempo. Y esto es bien importante porque en esta imagen que vemos acá, vemos ese espectro grande que incluye las enfermedades del tejido conectivo, por darles un nombre completo. Aquí tenemos en azul al lupus eritematoso sistémico como la enfermedad como tal expresada en forma completa, si me permiten la palabra, decirlo que está completa, porque vean que tenemos otros espectros que pueden estar solapándose entre ellos mismos o pueden estar en forma independiente. ¿Qué más encontramos acá? Dentro del lupus, la nefritis lúpica, como ese tipo de compromiso renal específico que es tan importante tener en cuenta por el pronóstico que puede cambiarle definitivamente a un paciente. Tenemos al síndrome antifosfolípidos, que cuando pues está presente el lupus sería un síndrome antifosfolípidos secundario. Tenemos aquí en la parte inferior derecha de la pantalla a la enfermedad mixta del tejido conectivo, característicamente relacionada con los anticuerpos anti-RNP dentro de los senas. Tenemos al lupus cutáneo como una expresión independiente, inclusive en personas que tienen lupus cutáneo y que no van con el reuma, sino con el dermatólogo. Tenemos en la parte superior al lupus de expresión en la adolescencia, en la infancia, y tenemos en la parte izquierda de sus pantallas al lupus incompleto, que ha recibido varios nombres, el lupus-like, pero que personalmente me gusta más el término de la enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, ese paciente que podría tener algunos estigmas de lupus, de otra condición del tejido conectivo, es Sjögren escleroderma, pero que no ha expresado totalmente la condición y puede que nunca lo haga y que el paciente haga una resolución completa de ese proceso autoinmune que está empezando. Entonces, bien importante que con base en esto también nos permite a ustedes allá en sus pantallas viéndonos en este curso de ITER en REUMAP Educación, esa imagen nos permite entender la complejidad del proceso diagnóstico y también terapéutico de los pacientes con lupus y con esta maraña o esta trama de condiciones que pueden no solamente en un mismo momento del tiempo, sino durante la historia natural de la enfermedad, presentarse en un paciente y cambiar su curso clínico y también su pronóstico. Entonces, esta imagen me gusta bastante, la traigo también de nuestro módulo previo de cuadro clínico y diagnóstico de lupus, porque es esa línea de tiempo en la cual empezamos con un tema de una posible susceptibilidad genética, de una exposición ambiental, en este caso en la imagen relacionada con el tema de la luz ultravioleta, la presencia inicial de unos autoanticuerpos, de cuando va pasando el tiempo hacia la derecha de sus pantallas, vemos ya el compromiso inflamatorio llegando a comprometer un primer órgano o sistema donde el paciente debuta. Y es una situación compleja porque un paciente con lupus puede debutar con artralgias, fotosensibilidad, caída de pelo y una leucopenia.
y otro paciente puede debutar perfectamente con una falla renal, con una nefritis lúpica clase 4. Otro paciente puede empezar es con una convulsión y un cuadro neuropsiquiátrico. Entonces aquí va muy importante entender esa variabilidad que tiene la reumatología y la expresión de la autoinmunidad en general. La autoinmunidad varía y cada persona expresa la autoinmunidad de una forma muy independiente. Y ese punto es importantísimo porque eso genera la complejidad que tenemos para el enfoque diagnóstico de los pacientes. Entonces, una persona con lupus seguramente expresó diferente a otra persona el lupus en el momento de debutar y también en las crisis que pueda tener a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Entonces, aquí vemos cómo entonces vamos avanzando hacia ya unos fenómenos de agudización, hacia un daño que se empieza a acumular en diferentes órganos y sistemas y finalmente las posibilidades de infección, la posibilidad de generar un daño también con aterosclerosis y malignidad dentro de todo ese espectro que es el lupus eritematoso sistémico. Esta imagen nos muestra lo que sería entonces en la parte superior acercarnos de una forma, digamos, convencional a lo que es el manejo y el seguimiento de lupus. Ahí vemos que tenemos unos picos que serían las agudizaciones que son muy frecuentes en pacientes que no tienen un adecuado control, una estrategia T2T o Treat to Target, un término que viene desde la artritis reumatoide y se ha extrapolado no solamente al lupus, a las espondiloartritis y a otras enfermedades reumáticas, en las cuales tenemos que tratar a ese paciente con unos objetivos claros y queremos llevarlo a unas metas específicas. En este caso vemos la diferencia en la parte inferior de la pantalla. Vemos que, pues, que tuvo un pico inicial con el cual debuta, en el cual seguramente ha sido el primer compromiso de órgano y tejido con el cual el paciente se entera que tiene lupus eritematoso sistémico, pero ya entra en una fase sostenida de una remisión que se da gracias a la inmunomodulación que le está brindando seguramente su reumatólogo y un equipo multidisciplinario que tiene que generar esa modulación del paciente. Y tiene solamente al final un pequeño pico de alguna agudización que pudo presentarse en el contexto de una infección, de un tema que pudo predisponer a el evento de agudización. Pero en general, como vemos acá, tenemos lo que queremos es ojalá manejar nuestros pacientes de la forma de estrategia Treat to Target. Quiero mostrarles para el tema del tratamiento de lupus, pues la última guía que tenemos de EULAR para el manejo de los pacientes con lupus tiene 4 principios generales. El primero es que el lupus es una enfermedad multisistémica. Esta es nuestra guía y quiero mostrarles acá cómo en los principios generales tenemos que es una enfermedad multisistémica, ocasionalmente limitada a uno o pocos órganos, que se diagnostica por características clínicas, por la presencia de las alteraciones serológicas que ya conocemos, que son características de la enfermedad. El cuidado del lupus debe ser multidisciplinario definitivamente, basado en decisiones compartidas entre médico y paciente, al igual que lo hacemos con otras enfermedades autoinmunes, y debe considerar en forma individual costos sociales, médicos y individuales del paciente. El tratamiento, como tercer principio general, del lupus que compromete la vida o un órgano incluye un periodo inicial de inmunosupresión alta, es decir, buscar la remisión, inducir la remisión, para luego pasar a un periodo de una inmunomodulación menos agresiva para hacer lo que sería la fase de mantenimiento. Algo similar a lo que hacemos, por ejemplo, en vasculitis asociadas a ANCA, en la cual tenemos una fase de inducción de la remisión y luego una fase de mantenimiento de la terapia inmunomoduladora. Y como cuarto principio general de esta guía, nos indica que las metas de manejo incluyen la supervivencia a largo plazo del paciente, la prevención de daño de órgano y la optimización de la calidad de vida relacionada con la salud en este tipo de pacientes. Entonces les voy a mostrar lo más importante de esta guía, las recomendaciones, que tiene un apartado inicial que son recomendaciones individuales en lo referente a metas de manejo. Lo primero es que el tratamiento de lupus debe tener como objetivo que se plantee el clínico la remisión o baja actividad de la enfermedad y la prevención de exacerbaciones que puedan causar daño sostenido en el tiempo y ojalá mantener la dosis más baja posible de glucocorticoide. Los brotes, pues, se deben tratar de acuerdo a qué órgano esté comprometido y tener en cuenta que se pueden usar agentes inmunomoduladores y glucocorticoides a las dosis, pues, más altas en el caso que haya un brote, pues si es necesario
usar pulsos de metilprednisolona y luego prednisolona 1 miligramo por kilo, pues lo hacemos sin problema porque es la forma de controlar al paciente. Luego, como siguiente recomendación, está puntualmente la hidroxicloroquina y el tema pues de antimaláricos, pero que en esta guía pues solamente hablan de hidroxicloroquina, no se toca la cloroquina porque no la usan en Europa. Aquí en Colombia y en varios países de América y en Asia usamos cloroquina también. Pero pues digamos que en las recomendaciones siempre se habla de hidroxicloroquina. Se recomienda pues en todos los pacientes, y eso es un punto clave, y es que todos los pacientes con lupus deberían recibir un antimalárico, es decir, hidroxicloroquina, desde los casos leves hasta los casos severos, pero todos deberían recibir porque tiene un efecto pleiotrópico inmunomodulador y además mejora la supervivencia de los pacientes. Entonces, importante también el tema del seguimiento oftalmológico, que siempre tiene que hacerse y especialmente cuando se va acumulando en el tiempo el uso de la droga, después de 5 años, pues ya debe hacerse un seguimiento por lo menos anual para este tipo de pacientes. La siguiente recomendación es con los glucocorticoides que se deben usar a las dosis y vía de administración que van a depender del grado de compromiso del paciente, es decir, de la gravedad y si es una agudización o si estamos en un momento de control de la enfermedad. Los pulsos pues, de metilprednisolona intravenosa, usualmente los usamos de 500 a 1000 miligramos durante 1 a 3 días. Y esto proporciona un efecto terapéutico inmediato. Y luego pasamos al glucocorticoide oral. Para el mantenimiento, pues usar la dosis más baja posible, idealmente por debajo de 7.5. Y esto es muy importante por dos aspectos que quiero resaltar de este punto de corticoides que no los tiene la guía de Leular, pero que son para nuestra práctica en nuestro medio muy importantes. Recordar siempre que cuando vamos a hacer un pulso de corticoide, unos pulsos 3 días de 500, 750 o 1 gramo por día para un paciente, debemos desparasitar con ivermectina. Recordar que esa desparasitación se debe hacer aproximadamente 1 gota por kilo de peso en 2 días y luego repetir hacia el día 14. Importante porque de esta forma lo que estamos haciendo es evitar una estrongiloidiasis diseminada y recordar que si damos solamente una dosis y no repetimos días después, no vamos a poder actuar sobre la forma, sobre los huevos que puede tener la persona si tiene estrongiloides, porque el antiparasitario, la ivermectina, actúa sobre la forma larvaria, pero no sobre los huevos, tienen que eclosionar. Entonces, por esa razón repetimos la dosis de ivermectina. Entonces, recordarlo porque estamos en el trópico y aquí pues tenemos estrongiloides y no queremos una estrongiloidiasis diseminada en esos pacientes con migración errática y todo este problema que se presenta en ese contexto. Y lo segundo es que si ya vamos a usar corticoide en forma continua, que eso siempre lo hacemos después de los pulsos, es importante dar una suplencia adecuada de calcio con vitamina D. Recordar que esos pacientes con dosis bajas de corticoide intermedias por 3 meses de uso ya tienen un riesgo establecido de tener osteoporosis y presentar la complicación más temida de esta enfermedad que son las fracturas. Entonces no olvidar cuando ustedes prescriban el corticoide siempre formularle al paciente calcio con vitamina D, ya sea citrato o carbonato, idealmente citrato que es menos gastrolesivo, da menos estreñimiento, es una mejor opción terapéutica y medirle al paciente de riesgo de fractura si amerita con una densitometría porque pues podríamos tener ya una osteoporosis inducida por glucocorticoides. Entonces siempre recordar eso que no hace parte de la guía, pues no está acá, pero es un punto importante a tener en cuenta en nuestros pacientes. Siguiendo acá con las terapias inmunosupresoras en los pacientes que no responden a hidroxicloroquina o que pues requieren dosis de corticoide que no se pueden bajar, pues se recomienda usar inmunomoduladores, ¿cuáles? Metrotexato, micofenolato y azatioprina como medicamentos recomendados. Estos agentes pues pueden incluirse en la terapia inicial en caso de que haya compromiso de órgano-sistema y recordar que la ciclofosfamida es un medicamento que usamos como una terapia de rescate para pacientes que tienen una enfermedad muy activa y que no podemos controlar con un antirreumático químico normal oral. Sin embargo, en algunos escenarios la ciclofosfamida la usamos inmediatamente como primera opción, también individualizando la terapia, casos de nefritis lúpica clase 4, compromiso del sistema nervioso central y algunas otras alteraciones que nos indican usar este citostático en primera elección como inducción de la remisión y luego ya pasamos a mantenimiento con azatioprina o micofenolato o metrotexato, dependiendo del caso y siempre manteniendo la terapia con antimalárico. La siguiente recomendación es sobre pues, las primeras líneas de manejo en enfermedad cutánea, en piel,
que este ya es un tema puntual que manejamos con los dermatólogos, que incluyen agentes tópicos como los glucocorticoides tópicos o los inhibidores de la calcineurina. También en piel son muy buenos los antimaláricos y los glucocorticoides sistémicos también tienen buena efectividad. En caso que no respondan a estas opciones, tenemos la posibilidad de usar metotrexato, de usar retinoides, dapsona o micofenolato. Importante también en lo que tiene que ver con la enfermedad neuropsiquiátrica, pues que es una condición especial del lupus, que pues realmente puede poner inclusive en riesgo la vida de una persona, requiere un estudio especializado, una valoración con neurología, una amplia vista hacia diagnósticos diferenciales y descartarlos, porque por ejemplo un paciente que tiene lupus, que ya está en tratamiento y que llega por síntomas neuropsiquiátricos, pues hay que pensar que también una opción no es que sea que el lupus se activó, sino que tenga una neuroinfección secundaria a esa inmunosupresión que venga recibiendo de base. Entonces por eso es muy recomendable que esos pacientes ojalá tengan una atención multidisciplinaria que incluya una valoración por un equipo de neurología en caso que sea necesario, muy seguramente, por ejemplo, una punción lumbar y realizar neuroimágenes. Asimismo, también es importante descartar la presencia de síndrome antifosfolípidos secundarios que pueda generar efectos trombóticos, ya sea macro, microvasculares a nivel de la circulación cerebral, y eso explicarnos también temas de manifestaciones neuropsiquiátricas. El tratamiento pues incluye agentes glucocorticoides, inmunosupresores, dependiendo de la severidad de la manifestación, y también puede llegar a requerirse antiagregantes plaquetarios u otro tipo de medicamentos que puedan manejar para manifestaciones aterotrombóticas. En cuanto a la enfermedad hematológica, el tratamiento agudo de la trombocitopenia, que es un caso típico, inclusive a veces tenemos pacientes que arrancan por ahí y debutan es con eso y años después hacen las manifestaciones como tal de lupus y se manejan inicialmente como una trombocitopénica idiopática, una púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, en ese manejo se incluye para la trombocitopenia en el contexto de lupus los glucocorticoides en pulsos y también una opción de rescate para pacientes refractarios es el uso de inmunoglobulina intravenosa. Para el mantenimiento de la respuesta, pues se tienen también los glucocorticoides, la azatioprina, el micofenolato y la ciclosporina como opciones terapéuticas. Y para casos refractarios, pues la opción sería tratar con rituximab como terapia anti-CD20 que es efectiva y también con ciclofosfamida. En cuanto a la enfermedad renal, importante que hay que reconocerla tempranamente, evaluar clínicamente al paciente y en caso de que pues tengamos que la sospecha, pues idealmente estudiar histopatológicamente al paciente con una biopsia renal. Se recomienda, digamos que dependiendo el caso, pues el uso de ciclofosfamida. Sin embargo, pues ya tenemos evidencia también con micofenolato para hacer inducción de remisión en pacientes con nefritis lúpica, lo cual pues también estaría considerado en algunos pacientes, así que tener en cuenta, digamos que para el manejo en general de la nefritis lúpica, a micofenolato, a ciclofosfamida como opciones interesantes, también rituximab para algunos casos puntuales. Importante también pues que si tenemos respuesta renal incompleta, que es definido como proteinuria persistente, mayor a 1 gramo 24 horas después de al menos de un año de manejo de tratamiento inmunosupresor, a eso lo llamamos una falla, una respuesta renal incompleta, pues para esos casos la biopsia repetida puede dirigir las lesiones renales crónicas o de las activas, o sea, para diferenciar en qué está el paciente. Y aquí también pues tenemos la opción de usar micofenolato como una opción interesante para manejar esos pacientes. Ya para ir cerrando, mostrarles aquí este algoritmo que es bien interesante. Este es el de la guía de el EULAR. Ahí tenemos 3 tipos de compromiso: leve, moderado y severo. En primera línea y para manejo refractario. Vemos cómo los antimaláricos, en este caso la hidroxicloroquina, están a lo largo de todo el espectro de severidad de lupus, desde el paciente que está leve hasta el paciente que está severo, así que es el tipo de medicamento que deben recibir todos los pacientes, salvo que hagan toxicidad ocular o no lo toleren desde el punto de vista gastrointestinal o tengan efectos adversos en piel por hiperpigmentación. De resto deberían recibirlos todos. Para el caso de leves, los glucocorticoides serían una opción interesante para administrar a los pacientes en vía oral o intramuscular. Y en el caso de moderado y severo, pues definitivamente vamos a usar pulsos de metilprednisolona luego con corticoide oral.
Para el caso de lupus moderado estaría el belimumab como anticuerpo monoclonal dirigido contra BLIS, que está aprobado para lupus y que recientemente no está en la guía, porque la guía es 2019, pero hace un par de semanas tuvimos aprobación por ente regulatorio internacional FDA, EMA, de el belimumab para el manejo de la nefritis lúpica. Así que eso se abre una opción interesante, pues, esperar pues que esté disponible, pues ya está disponible el medicamento belimumab, pero que esté aprobado por los entes regulatorios ya locales en cada país en Latinoamérica para poderlo usar en ese contexto, que es diferente a lo que se viene usando belimumab hace ya varios años como medicamento para lupus moderado, refractario. El perfil del paciente para belimumab es un paciente que está crónicamente activo, con anti-DNA positivo, consume complemento, con estigmas de actividad, pero que no es actividad severa, que no tiene compromiso renal, que no tiene compromiso neurológico. Ese es el perfil de pacientes para belimumab, pero ya en este momento, como les digo, cambia con el tema de la aprobación para nefritis lúpica. Tenemos también la opción para moderado y severo de la ciclofosfamida, el micofenolato, para severo, pues ciclofosfamida definitivamente, y rituximab como una opción ya para casos severos refractarios. Importante pues que tengamos una meta de manejo y que tengamos una medida clinimétrica para ver la respuesta. Ahí está el SLEDAI, que lo ideal es pues tener un SLEDAI en baja actividad de la enfermedad, y eso es importante para hacer el seguimiento. Esta otra imagen es muy similar a la que acabo de mostrarles. Esto es del mismo primer autor de la guía de EULAR, pero es más actualizada, es a 2021, y también tenemos leve, moderado y severo en primera línea y refractario, viendo ustedes cómo la hidroxicloroquina está en todo el espectro desde primera y segunda línea hasta el final en los severos. Y tenemos aquí a los glucocorticoides orales y parenterales, el metrotexato, la satioprina, belimumab, micofenolato y ciclofosfamida, dependiendo de en qué estado de actividad y compromiso esté el paciente. La idea es llevar al paciente ojalá a remisión, que no use glucocorticoides, que esté solamente con inmunomoduladores y que tenga un SLEDAI de 0, pues sea lo ideal para remisión, o de baja actividad por debajo de 4, con una dosis de prednisolona que no supere los 7.5 miligramos y con una terapia inmunosupresora estable en el tiempo. Importante, como ven en la parte izquierda de sus pantallas, acá en esta parte, tenemos lo importante que es recordarle al paciente la protección del sol, la vacunación, hacer pues la gestión de riesgo con vacunación para influenza cada año, neumococo cada 5 años y todo el resto de esquema de vacunación del adulto completo, el ejercicio, a abolir el cigarrillo, controlar el peso, mantener una adecuada presión arterial, un adecuado control metabólico en lípidos y glucosa, y dar manejo anticoagulante antiplaquetario en pacientes que sean positivos para antifosfolípidos y que tengan la indicación. Ya terminando, el tema del embarazo es muy importante. Recuerden que las mujeres con lupus, que son la mayoría mujeres, 8-1 en nuestro estudio aquí en Colombia, relación mujer-hombre, pues son mujeres usualmente en edad reproductiva, en edad fértil, jóvenes. Es importante pues que tengamos siempre una relación, digamos, clara y con buena información dirigida hacia nuestros pacientes, para que en caso que tome una decisión de tener un hijo, que sea algo concertado con el médico desde el punto de vista de buscar el embarazo en el momento más oportuno, es decir, cuando más controlado esté el lupus, que es lo más importante. Tener en cuenta las complicaciones que se pueden derivar en el contexto inmunológico del lupus, la preeclampsia, eclampsia, el tema del bloqueo cardíaco congénito fetal, que lo vemos especialmente en las mamás que tienen lupus, y el anticuerpo anti-RO, anti-LA están positivos estos ENAs y se pueden asociar con lupus neonatal, las posibles pérdidas. Entonces, importante hacer una estratificación del riesgo con las características maternas, con las características como tal de la enfermedad, evaluar siempre entonces anticuerpos antifosfolípidos, daño de órgano, antirroya y antila, evitar pues medicamentos que sean tóxicos para el feto. Y pues con base en las características definimos entonces si el paciente tiene bajo riesgo, si no tiene actividad de la enfermedad y tiene ausentes estos autoanticuerpos que ya comentamos del lado izquierdo de la imagen. Intermedio si no hay actividad pero tiene anticuerpos positivos, y un riesgo alto si el paciente tiene actividad y además tenemos daño irreversible y presenta autoanticuerpos. Esta imagen pues básicamente es en lo que tiene que ver con el tratamiento, es muy similar, es de un artículo
de revisión de Lancet 2019, en el cual tenemos la clasificación en tres grupos en cuanto a un Serenas de ahí menor a 6, de 6 a 12 o de mayor de 12, para una actividad pues aproximadamente leve, moderada y severa. Y de esa forma pues tenemos, dependiendo en la parte izquierda de la imagen, si tiene compromiso o no que amenace su vida, si tiene compromiso musculoesquelético. Y aquí vamos viendo los esquemas de manejo que dejan de inducción, que usualmente para el compromiso leve serían AINES, glucocorticoides a dosis menores a 20 miligramos. Para intermedio ya tendríamos los corticoides a dosis más altas, inclusive pues en pulsos si es necesario, pero luego pasándolos a menos de 0.5 por kilo. Y aquí estaría la satioprina, el metrotexato y como medicamentos de opciones terapéuticas adecuadas. Y ya para casos severos pues estarían los pulsos, estaría el uso de medicamentos como azatioprina, micofenolato y muy importante ciclofosfamida, que la tenemos disponible en nuestro medio. Y para el mantenimiento pues el antimalárico transversal a todos los tipos de severidad, leve, moderado y severo. Tendríamos aquí incluyendo también a los medicamentos inmunosupresores, azatioprina, metotrexato, micofenolato. Y aquí consideraríamos al belimumab en estadios, en actividad moderada de la enfermedad, y para casos severos refractarios el rituximab. Entonces con eso hemos dado un camino en esta enfermedad tan heterogénea desde la clínica en el módulo anterior y el diagnóstico a este módulo acerca del tratamiento en este subcurso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, que hace parte de nuestra sección Reumap Educación, en la cual ustedes pueden encontrar esta y más información sobre diferentes enfermedades reumáticas que les van a servir para poder enfocar mejor sus pacientes y trabajar ojalá conjuntamente remitiendo oportunamente los pacientes que sea necesario a reumatología. Soy Daniel Fernández de la Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio. Es un placer para mí poderme dirigir con esta información hacia ustedes. Los invito a que me sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que podamos de esa forma seguir caminando. Los invito para que vayan a otros módulos dentro de este curso de diagnóstico temprano de enfermedades reumáticas y sigan aprendiendo para que mejoremos cada vez los diagnósticos de nuestros pacientes reumáticos. Gracias.